Dios bendiga a cada uno, los que en esta mañana nos sintonizan. Es un privilegio para mí poder traer una porción de la palabra, agradeciéndole a Dios en primer lugar y Radio Maranata por permitirnos estar aquí en sintonía con cada uno de ustedes. En esta mañana te invito a que leamos juntos Primera de Reyes 18 del 20 al 40. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
Sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Oremos por esta palabra. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permitiste abrir nuestros ojos nuevamente en esta mañana. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado de la vida, ese regalo inmerecido. Señor, te damos gloria y honra. Sé tú hablando por medio de mi boca, Señor, porque yo sé y reconozco que solo instrumento tuyo soy, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Sé tú, Señor, dándonos esa sabiduría, inteligencia, discernimiento para poder entender tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Padre amado, que abramos nuestros corazones a ti, Señor, y que te aceptemos a ti como nuestro único Dios y nuestro único Salvador. Así también echamos fuera toda obra del enemigo que quiere interferir en esta mañana, porque también sabemos y reconocemos que ya fue vencido en la cruz del Calvario. A ti, el gran yo soy, sea toda la gloria y sea toda la honra. Mis amados, vemos esta historia de aquel profeta, uno de los profetas que ha hecho tantas cosas, que hizo tantas cosas, que fue usado por nuestro Dios Todopoderoso, haciendo tantos milagros, obedeciendo a Dios, obedeciendo a lo que Dios le mandaba, aunque muchos quizás pensaban que era imposible de hacerlo, pero vemos en esta historia cómo Elías obedecía a Dios y demostraba que solo había un Dios todopoderoso, porque vemos, como dice su palabra, que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, aquel monte Carmelo que fue testigo del poder de Dios, de lo que Dios hizo usando a su profeta Elías, un hombre que fue obediente a lo que Dios le mandaba, un hombre al que amaba a Dios con todo su corazón y ponía a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, que hacía lo que Dios le mandaba y él seguía las instrucciones al pie de la letra como Dios le decía. Y es así como nosotros también debemos hacerlo, porque cuando Dios nos da las instrucciones, cuando Dios nos dice qué hacer, debemos obedecerle, pero hacer las cosas tal y como Él las manda, así como hizo este profeta Elías en este tiempo, porque dice que acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque tenían ídolos. Ellos adoraban a Baal como su Dios todopoderoso, mas estaban engañados porque estaban idolatrando a alguien que no era el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Y aquí en esta historia vamos a ver cómo Elías les demuestra quién es el Dios verdadero, haciendo lo que hizo, convocando a todo este pueblo. ¿Por qué? Porque había también en aquel tiempo que no había lluvia, no había llovido, pero Dios Todopoderoso había usado a Elías para hablarle a este rey Acab y decirle que sí había sequía, pero que también Dios verdadero iba a hacer la lluvia.
Y vemos acá como todos estos hombres solo adoraban a este Baal. Pero Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Habían 450 profetas que adoraban a Baal, pero adorando a Jehová de los ejércitos era solo Elías. Aquí vemos que cuando nosotros adoramos al Dios verdadero, no importa la cantidad, sino la certeza, la obediencia, el amor que tenemos a Él. Y así hoy en día hay tanta gente idólatra que está adorando a otros dioses, que está adorando a dioses equivocados, porque el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Pero vemos como aquí Elías dice: densenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Esas eran las instrucciones que Elías había recibido del Dios Todopoderoso. Y ahí iba a ser demostrado quién era el Dios verdadero, porque iban a hacer que esos bueyes fueran cocinados, pero no tenían que poner fuego, porque el fuego lo iba a enviar el Dios Todopoderoso. Y vemos cómo aquí da las instrucciones que den 2 bueyes, pero se les permite a ellos escoger incluso primero el buey y hacer lo que se tenía que hacer. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, porque estaba reunido el pueblo de Israel, muchos que adoraban a Baal y otros que también estaban con Elías, pero más eran los que creían en Baal. Pero entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoge un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos, quienes andaban saltando cerca del altar que habían hecho, ellos estaban invocando a su Dios, pero no les respondía. Ellos dicen que saltaban. Ellos hacían tantas cosas, pero no veían ningún resultado. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Elías se burlaba de ellos porque Elías estaba seguro quién es el Dios verdadero. Y vemos aquí como toda la mañana ellos pasaron llamando a su Dios, pero sin ninguna respuesta, porque ellos estaban equivocados. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esas costumbres que tenían de cortarse y de derramar su propia sangre, pero ningún Dios le respondió, porque ellos estaban equivocados. Ellos estaban en el camino incorrecto. Y así hoy en día hay muchos que están adorando al Dios erróneo, al que no es. Porque solo hay un Dios todopoderoso, y es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, porque unos son. Pasó el mediodía y ellos siguiendo gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. A ellos se quedaron burlados, porque ese Dios al que alababan, a Baal, nunca les respondió, nunca les mandó el fuego que ellos necesitaban para lo que tenían que hacer.
Todo era falso. Por eso debemos nosotros aprender a adorar a nuestro Dios Todopoderoso, al único que hay, al único que existe, y no dejarnos engañar, porque no hay otro Dios más que Jehová. Así como ellos estaban engañados, le hacían cultos, le hacían tantas cosas a Baal, pero en este momento no les respondió, los dejó burlados, porque no había otro Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías mismo hizo ese altar para Jehová, porque él tenía las instrucciones de cómo debía de hacerse. Tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Vemos aquí este misterio, que no era cualquier altar, era un altar que había sido instruido por el mismo Dios. Las instrucciones le habían dado a Elías Dios mismo, diciendo: pon esas 12 piedras en representación de las 12 tribus que tiene Israel, o sea, esas 12 tribus de existencia, la cual Dios había puesto, Dios le había dado a Israel. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, tal y como Jehová le había ordenado. Es por eso la importancia de esa comunicación a diario con Dios. Es por eso la importancia de la oración, porque de esta manera nosotros vamos a recibir las instrucciones de Dios mismo para lo que Él quiere que hagamos. Y nosotros debemos de ser obedientes a su palabra, seguir las instrucciones al pie de la letra, tal y como Él las manda, así como hizo su profeta Elías, porque Elías sabía de quién había recibido las instrucciones. Elías sabía quién era Dios Todopoderoso, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo Aarón: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Vemos aquí esa instrucción claramente, y esos misterios aquí. No era 2, no era 1, no era 4 veces que tenían que echar el agua, no, eran 3 veces, porque el 3 tiene mucho significado. Sabemos, el 3 es un número que se ve en la Biblia muchas veces, porque 3 son: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vemos aquí como Elías le oraba a Dios, le pedía en nombre de Abraham, de Isaac y de Israel. Vemos aquí los 3 nombres, así como se echaron 3 veces el agua. Todo estaba enviado por Dios, todas esas instrucciones. Y Elías obedecía al pie de la letra todo lo que Dios le había mandado. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías le pedía a Jehová que le respondiera, porque se iban a dar cuenta quién era el Dios verdadero, para que esos corazones que estaban duros, que estaban alabando al Dios erróneo, se dieran cuenta de quién es el Dios verdadero. De la misma manera, Dios obra hoy. ¿A cuántos profetas
Hoy en día Dios también usa. ¿Cuántas personas Dios está usando para revelar de su poder, para revelar su autoridad, su misericordia? Y que Él es el único Dios del cielo y la tierra. Hoy en día también Dios nos está mostrando que solo Él es el Dios verdadero, para los que están erróneos se den cuenta y puedan arrepentirse y puedan acercarse a Dios de los ejércitos. Así como en este tiempo Elías lo hacía allá en el Monte Carmelo, demostrándoles que estaban equivocados, que solo había un Dios todopoderoso. Ellos ya se habían dado cuenta que Baal no les había respondido, pero ahora faltaba ver lo que Dios iba a hacer en el altar de Elías. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Jehová le respondió mandando ese fuego que quemó todo. Y ahí todos fueron testigos del poder, la autoridad y también la misericordia del Dios Todopoderoso. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se dieron cuenta quién es el Dios verdadero. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Ellos fueron exterminados porque eran falsos. Ellos eran falsos y estaban poniendo algo que no era real, diciendo que Baal era el Dios todopoderoso, engañándose ellos y engañando al pueblo entero. Pero Dios no lo permitió, porque Él en su amor y en su misericordia, Él ama a sus hijos, porque todos somos su creación. Es por eso que no podemos dejarnos engañar, no podemos estar nosotros siendo engañados y adorando a dioses falsos, porque el único Dios es Jehová de los ejércitos. Que esto quede claro. Debemos nosotros también seguir buscando más de Él, de su protección, así como lo hizo Elías. Elías, ese profeta que Dios escogió para que hiciera tantas cosas, tantos milagros. Todos conocemos la historia de Elías, como él resucitó un niño, como él ayudó a aquella viuda de Sarepta a darle, a llenar aquellas vasijas de aceite y darle también para que hiciera pan. Vemos también como Elías oró para que no lloviera y no llovió, pero también oró para la lluvia y Dios mandó la lluvia. Pero también Elías sufrió, también Elías se sintió cansado, se sintió triste, porque también conocemos de su historia como aquella reina Jezabel que mandó a matar todos los profetas. Al ver cómo Elías estaba actuando, como Dios lo usaba, también trató de matarlo, amenazándolo. Y dice su historia también que Elías entró en miedo y huyó. Elías quería morir. Elías quizás estaba cansado de ver tanta maldad, el celo que él tenía de las cosas que hacían contra Dios, porque él amaba a Dios con todas sus fuerzas y él obedecía a Dios en todo lo que le mandaba. Pero hubo un tiempo que también él se sintió triste, cansado y huyó. Él le decía a Dios: mátame, yo no quiero vivir. Mas Dios le decía no, le ayudó, le mandó comida, le mandó que beber para que Elías pudiera seguir adelante. Hay muchas veces que nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, sentimos que ya no podemos más. ¿Por qué? Porque amamos a Dios sobre todas las cosas y nos entristece ver cómo hoy en día todos le dan la espalda. Nos entristece ver cómo no quieren saber más de Él. Pero debemos seguir adelante adorando a Dios, buscando de su presencia, enseñando que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que está aquí para nosotros, para defendernos, que debemos de buscar de Él para que de esta manera nosotros podamos tener la vida eterna, porque esa es la promesa que tenemos de nuestro Dios todopoderoso. Elías
Fue un profeta que Dios usó grandemente. Incluso lo mandó a traer en un carro de fuego porque Elías no murió. A Elías Dios se lo llevó vivo. Y mire qué bendición. Él está allá con nuestro Señor Jesucristo. A nosotros Dios nos quiere dar la vida eterna, pero para esto debemos de buscar de Él, debemos de conocerle, debemos de obedecerle, hacer su voluntad, no la nuestra. Hay cosas a veces que no las entendemos, pero todo tiene un propósito. Dios sabe por qué, Él sabe el porqué de todo, porque Él conoce el ayer, el hoy y el mañana. No dejemos de buscar de su presencia. Es por eso que si tú aún no le conoces, nunca es tarde. Ábrele tu corazón, pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida, que perdone tus faltas, para que así de esta manera tú también puedas conocerle y puedas ser también acreedor de la vida eterna. Sigamos buscando más de Él, más de su presencia, porque Él es un Dios real, así como lo demostró hace miles de años, así Él lo sigue demostrando hoy en día. Sabemos del Dios del antepasado, del Dios del Antiguo Testamento, pero también como nos habla el Nuevo Testamento, Dios en su amor y en su misericordia mandó a su Hijo unigénito para que viniera a la tierra por el amor a cada uno de nosotros, así como sabemos como Jesús dio su vida por ti y por mí, para que nosotros tengamos el derecho a la vida eterna y también tengamos derecho al perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. No le demos la espalda. Sigamos buscando más de su presencia, porque Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede darnos esas fuerzas nuevas cuando estamos nosotros sin fuerzas. Él es el único que puede inyectarnos esa fuerza para seguir buscando, para que nuestra fe crezca día con día. No nos demos por vencido. Yo sé que hay veces que hay días difíciles, días que nos sentimos cansados, no solamente físicamente, sino espiritualmente para los que le sirven a Dios ya. Hay días muy difíciles cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, quizás así como se sintió Elías en aquel momento, pero ahí es donde viene Dios a refortalecernos, a decirnos: sigue adelante, no te desmayes, levántate, sigue buscando más de mí, que hay muchas cosas más que tienes que hacer, muchas cosas más que tengo que mostrarte, que tengo que enseñarte. Es por eso que no nos demos por vencido, sigamos adelante buscando de su presencia, porque Él es el único que puede ayudarnos. Y de esta manera, a los que ya conocemos de Dios, a los que llevan una palabra de aliento, a los que llevan su palabra de salvación, sigan adelante enseñando a otros, enseñándole a otros del amor verdadero, el amor de Dios, a que también ellos puedan aprender del evangelio que nos dejó, que es el único que puede salvarnos. No nos demos por vencido, porque ejército del Señor somos y debemos de seguir peleando la buena batalla. Así como lo hizo Elías, que nunca no se dio por vencido, a pesar de que se sentía cansado, pero él obedeció a Dios y siguió adelante. Que nosotros también sigamos ese ejemplo. Padre amado, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, danos fuerzas nuevas cuando ya estamos cansados, Señor. Ayúdanos a levantarnos para seguir buscando más de ti. Padre, te pido por la paz de tu pueblo de Israel, la paz del mundo entero, Señor. Sé tú ayudando al que está enfermo, al que está en una situación difícil, a los niños, los ancianos, los huérfanos, las viudas y el mundo entero. Padre amado, sé tú dándonos esas fuerzas nuevas que necesitamos. Te damos gloria, te damos honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Pueblo de Dios, sigan adelante y no se den por vencido. Que Dios les bendiga y les guarde la gloria y la honra para el gran yo soy. Amén y amén.
878-848-8091.